Sura de los Romanos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ألف لام ميم. Alif, Lam, Mim. غلبت الروم. Los romanos han sido vencidos في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. en la tierra más próxima, pero ellos, a pesar de su derrota, vencerán. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Dentro de algunos años, el mandato pertenece a Alá, antes y después. Ese día se alegrarán los creyentes بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. por el auxilio de Alá. Él auxilia a quien quiere, y Él es el conocedor, el compasivo. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Promesa de Alá, y Alá no falta a su promesa. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Conocen una parte superficial de la vida del mundo, pero viven despreocupados de la otra vida. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ¿Es que no han reflexionado en su interior? Alá no ha creado los cielos y la tierra y lo que hay entre ambos, sino con la verdad y con un plazo fijado. Y es cierto que muchos de los hombres niegan que habrán de encontrarse con su Señor. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ¿Es que no han ido por la tierra y han visto cómo acabaron los que les precedieron? Eran más fuertes que ellos en poderío y cultivaron la tierra y florecieron en ella más de lo que ellos han florecido. Y vinieron a ellos sus mensajeros con las pruebas claras. Pero Alá no fue injusto con ellos en nada, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا
كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Luego, aquellos que habían cometido maldades tuvieron el peor fin por haber negado la veracidad de los signos de Alá y haberse burlado de ellos. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. Alá inicia la creación, luego la repite y luego volvéis a él. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. El día que llegue la hora, ese día, los malhechores enmudecerán desesperados. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. No tendrán ningún intercesor entre los que ellos asociaban a Alá y renegarán de esos asociados. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. El día que llegue la hora, ese día se separarán. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Los que creyeron y llevaron a cabo las acciones de bien estarán deleitándose en un vergel. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Pero los que se negaron a creer y negaron la veracidad de nuestros signos y del encuentro de la última vida, estarán permanentemente en el castigo. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Así pues, glorificado sea Alá cuando entráis en la tarde y cuando amanecéis. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Suyas son las alabanzas en los cielos y en la tierra, y glorificado sea al caer la tarde y cuando entráis en el mediodía. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Hace salir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo, y le da vida a la tierra después de muerta. Y así será como saldréis vosotros de las tumbas. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Parte de sus signos es que os creó de tierra y luego llegasteis a ser seres humanos con capacidad para desenvolveros. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Y parte de sus signos es que os creó esposas sacadas de vosotros mismos para que encontrarais sosiego en ellas y puso entre vosotros amor y misericordia. Realmente, en eso hay signos para gente que reflexiona. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Y parte de sus signos es la creación de los cielos y de la tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores.
Realmente, en eso hay signos para las criaturas. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Y parte de sus signos es vuestro sueño de noche y de día, y vuestra búsqueda de su favor. Realmente en esto hay signos para la gente que escucha. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Y parte de sus signos es que os hace ver el relámpago con temor y anhelo, y hace que caiga agua del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta. Realmente en eso hay signos para gente que entiende. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. Y parte de sus signos es que el cielo y la tierra se sostienen por su mandato. Luego, cuando se os llame una vez desde la tierra, saldréis. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. Suyos son quienes están en los cielos y en la tierra. Todos están sujetos a él. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Él es quien crea al principio y luego vuelve a crear, y esto es aún más fácil para él. Él tiene el más alto parangón en los cielos y en la tierra, y Él es el irresistible, el sabio. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. Os pone un ejemplo extraído de vosotros mismos. ¿Acaso hay entre aquellos que poseen vuestras diestras alguno que tenga parte en lo que os damos como provisión, de forma que no hay diferencias, y los teméis como os teméis entre vosotros? Así es como explicamos los signos a una gente que razona. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. Sin embargo, los injustos siguen sus pasiones sin conocimiento. ¿Y quién guiará a quien Alá ha extraviado? No tendrán quien les auxilie. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Mantén tu rostro sin apartarlo de la adoración primigenia, como monoteísta sincero, Hanif, la marca original de Alá, fitra con la que ha marcado a los hombres al crearlos. No se puede reemplazar la creación de Alá. Esa es la forma de adoración genuina. Sin embargo, la mayoría de los hombres no saben. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. Vueltos hacia él y temedle, estableced la oración, el salat, y no seáis de los que asocian. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. De esos que han creado divisiones en su práctica de adoración y se han fragmentado en sectas. Cada facción está contenta con lo suyo. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Y cuando algún perjuicio afecta a los hombres, suplican a su Señor, recurriendo a Él. Pero luego, cuando les da a probar una misericordia procedente de Él, una parte de ellos asocia a otros con su Señor. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Para de esta manera ser ingratos con lo que les dimos, pero disfrutad, que ya sabréis. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. ¿O es que acaso hemos hecho descender sobre ellos alguna prueba que hable a favor de lo que asocian? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. Cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia, se alegran con ella. Pero si les sobreviene algún mal a causa de los que sus manos presentan, entonces se desesperan. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ¿Es que no ven que Alá expande la provisión a quien quiere y la restringe a quien quiere? Es cierto que en eso hay signos para gente que cree. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Da, pues, el derecho que le corresponde al pariente, al pobre y al viajero. Ello es mejor para los que buscan la faz de Alá, y esos son los que cosecharán éxito. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Y lo que deis de más, para que os revierta, aumentado en la riqueza de la gente, no crecerá junto a Alá. Pero lo que deis con generosidad,
buscando la faz de Alá. A esos se les multiplicará. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Alá es quien os crea y luego os sustenta, luego os hará morir y luego os devolverá a la vida. ¿Hay alguno de vuestros asociados que pueda hacer algo de eso? Glorificado sea Él y exaltado por encima de lo que asocian. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corrupción se ha hecho patente en la tierra y en el mar a causa de lo que las manos de los hombres han adquirido para hacerles probar parte de lo que hicieron y para que puedan echarse atrás. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. Di, id por la tierra y mirad cuál fue el fin de los que hubo antes. La mayoría de ellos eran asociadores. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. Dirige tu rostro hacia la práctica de adoración auténtica antes de que llegue un día en el que Alá no dará posibilidad de volver. Ese día serán separados. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Quienes se hayan negado a creer, sobre ellos pesará su incredulidad, y quienes hayan obrado con rectitud, se habrán preparado el terreno a sí mismos. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. Para que Él recompense con su favor a quienes hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien. Es cierto que Él no ama a los incrédulos. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Y parte de sus signos es que envía los vientos anunciando buenas noticias para haceros probar parte de su misericordia, para que navegue la nave gracias a su mandato y para que busquéis su favor y podáis ser agradecidos. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Y he aquí que antes de ti enviamos mensajeros a sus respectivos pueblos. Fueron a ellos con las pruebas evidentes y nos vengamos de los que hicieron el mal. Era un deber para nosotros auxiliar a los creyentes. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء
فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. Alá es quien envía los vientos que remueven las nubes a las que extiende en el cielo como quiere y las fragmenta, y ves como la lluvia sale de su interior, y cuando la hace caer sobre aquellos de sus siervos que él quiere, se llenan de júbilo. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. A pesar de haber perdido ya la esperanza de que la hiciéramos caer sobre ellos. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Así pues, mira las huellas de la misericordia de Alá, cómo le da vida a la tierra después de haber estado muerta. Él es quien devolverá la vida a los muertos y el que tiene poder sobre todas las cosas. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. Pero si enviamos un viento y ven que todo se pone amarillo, seguramente empezarán a dejar de creer por su causa. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Y por cierto que tú no vas a hacer que oigan los muertos ni que los sordos escuchen la llamada mientras se alejan dando la espalda. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Tú no puedes guiar a los ciegos sacándolos de su extravío. Y solo puedes hacer que escuchen aquellos que creen en nuestros signos y están sometidos. Son musulmanes. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Alá es quien os ha creado de debilidad y después de ser débiles os ha dado fortaleza y después, tras haberla tenido, os da debilidad de nuevo y vejez. Él crea lo que quiere y es el conocedor, el poderoso. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. El día en que ocurra la hora, los que hayan hecho el mal jurarán no haber permanecido en las tumbas sino una hora. Del mismo modo mentían. Y dirán aquellos a los que se les dio el conocimiento y la creencia: realmente habéis permanecido tal y como está en el libro de Alá, hasta el día del resurgimiento, y este es el día del resurgimiento.
Sin embargo, vosotros no lo sabíais. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. Ese día, ninguna excusa les servirá a los que fueron injustos, ni tendrán oportunidad de complacer a su Señor. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. Realmente en este Corán le hemos puesto al hombre toda clase de comparaciones, pero aunque fueras a ellos con un prodigio, los que no quieren creer dirían: ¿no sois más que farsantes? كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Así es como Alá marca los corazones de los que no saben. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Ten pues paciencia, porque en verdad la promesa de Alá es verídica. Que no te inquieten los que no tienen certeza.